Hola, mi nombre es Ben Yavar, responsable de la asignatura de seminario de tesis. En esta oportunidad vamos a revisar la lección número 2, que corresponde al título y el planteamiento del problema. Vamos a revisar justamente cómo es que se construye tanto el título y cómo es que se plantea el problema para el desarrollo de un plan de trabajo de investigación. Empezamos con el título. Para la construcción del título del tema es importante tener en cuenta algunos criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Primero, la representatividad, es decir, un título tiene que ser representativo al contenido de un plan de trabajo de investigación y obviamente luego al informe del trabajo de investigación. Es decir, debe abarcar el contenido. Luego, la neutralidad, es decir, un título del tema no tiene que presentarse juicios de valor ni afirmaciones y negaciones. Es decir, por ejemplo, ¿no?, la alta rotación o la desfavorable comunicación. No podría ir la alta, la desfavorable, ¿no?, o afirmar algo o negar algo. Es decir, los títulos tienen una redacción o una construcción neutra, ¿no?, que le da neutralidad. ¿Por qué? Porque ya con el trabajo de investigación como tal, con el desarrollo, es que se va a poder llegar efectivamente y con las conclusiones a la problemática como tal que se ha hallado y a las mejoras que se puede hacer a través de esa problemática hallada. Asimismo, es importante que un título del tema tenga las palabras exactas, es decir, las palabras necesarias. Normalmente un buen título del tema debería tener, ¿no?, entre 12 a 20 palabras. Eso es lo que se suele recomendar, no más, porque luego a mayor extensión, ¿no?, de palabras de un título puede haber una menor comprensión. Por eso tienen que estar los elementos necesarios. ¿Y cuáles son estos elementos? Bueno, los elementos del título son 5: especificidad, variable o variables, unidades de estudio, espacio y tiempo. Esto no quiere decir que necesariamente tengan que estar los 5 elementos. Estos son los elementos que se deben agotar al momento de construir un título. Muchas veces no vamos a considerar en un título unidades de estudio, algunas veces no vamos a considerar un tiempo, ¿no? Normalmente siempre van las variables o las temáticas de estudio, también los espacios. Estos son los elementos que se deben evaluar si se consideran en un título del tema. La especificidad tiene que ver con ese aspecto concreto que se va a estudiar acerca de una variable, temática o tópico clave. Mientras que la variable pues es esa temática de estudio, ¿no? Las variables tienen esa propiedad de que pueden ser observadas, medidas y también pueden ser transformadas o mejoradas. Las unidades de estudio corresponden a personas, organizaciones u objetos sobre las cuales vamos a hacer el estudio, mientras que el espacio es el lugar donde se va a realizar el trabajo de investigación. Los espacios pueden ser hasta de 3 tipos y muchas veces se pueden conjugar, es decir, pueden estar juntos. Es decir, los espacios pueden ser organizacionales si depende a una organización o empresa. Puede ser sectorial si corresponde a un sector económico o productivo. Puede ser geográfico si es que corresponde pues a una delimitación espacial geopolítica, ¿no? O solamente geográfica, es decir, hay hasta 3 tipos de espacios y que muchas veces se suelen combinar o ir juntos, ¿no? Y en algunas solamente podría ir 1 o 2 espacios. Esto va a depender de cómo es que plantee el título esa persona que está elaborando su plan de trabajo de investigación. Finalmente, como quinto elemento, se tiene al tiempo, es decir, es en qué momento se va a realizar el estudio. Normalmente esto corresponde a un año determinado o a un periodo de años. No se suele colocar como tiempo
unidades de tiempo menor a un año. El año debería ser el espacio temporal mínimo para poderlo considerar en el título, y no siempre va. Por ejemplo, en las propuestas de mejora no se suele presentar o no debería presentarse el elemento de tiempo. Luego tenemos acá algunos ejemplos, ¿no? El primero corresponde a una tesis, ¿no? Son una tesis bivariable y hay pues un espacio sectorial y geográfico. Entiéndase que las tesis pues tienen un alcance sectorial, por lo menos. La segunda o el segundo título corresponde a una propuesta de mejora, ¿no? Y claramente lo dice, ¿no? Elaboración de una propuesta de mejora, en este caso para procesos. Mientras que el tercer ejemplo tiene que ver con un proyecto de inversión, mientras que el último ejemplo está asociado a un estudio de casos, ¿no? Donde se analiza una determinada variable en una organización determinada. A continuación pasamos a lo que es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema también presenta criterios. El primer criterio es que el planteamiento del problema, cuando planteamos el problema, esta debe enfocarse, debe focalizarse en la variable de estudio o en la temática o en el tópico clave. Normalmente se estila de que un planteamiento de problema debería tener entre 3 a 4 párrafos. Asimismo, y esto es importante para construir adecuadamente un plan de trabajo de investigación y en este caso un planteamiento de problema, cada párrafo debería tener entre 4 y 10 líneas. Asimismo, en el planteamiento de problema, esta se suele presentar en base a 3 componentes generales para poder plantear el problema. Primero es exponer el problema que se presenta en un sector o en una organización. Luego es ese problema que se ha presentado poderlo proyectar a futuro, es decir, qué va a pasar con la organización si ese problema persiste. Mientras que el tercer elemento es explicar la necesidad de hacer el estudio. A continuación vamos a detallar un poco más cada uno de los elementos del planteamiento del problema. Primero tenemos la exposición del problema y acá hay que distinguir esta exposición del problema en función de dos casos que se podrían dar, ¿no? Si es un trabajo donde solamente existe una variable, basta un solo párrafo para poder exponer la situación problemática de esa variable. Pero si el estudio contemplase dos variables, es decir, fuera un estudio bivariado, entonces habría que contemplar dos párrafos. Un primer párrafo, ojo con esto que es importante, para la variable dependiente y un segundo párrafo para la variable independiente. ¿Cuál es la lógica? La lógica es de que en la variable dependiente, es decir, el primer párrafo se explica la situación problemática con respecto a esa variable dependiente y en el segundo párrafo pues se atribuye a una primera variable o una variable independiente la causa o el origen que desencadena la situación problemática de la segunda variable o de la variable dependiente. Esa es la finalidad y esa es la forma de poder desarrollarlo. Y en el caso de la proyección del problema, que es el segundo componente, pues esa situación problemática que se ha hallado en ese estudio univariado o esa situación problemática que se halla en ese estudio bivariado, principalmente en la variable dependiente, en los estudios bivariados, pues también hay que proyectar a futuro, es decir, qué va a pasar con la organización o el sector o el espacio geográfico si esos problemas persisten en el tiempo. Obviamente van a haber consecuencias para el sector, para el espacio geográfico, para la organización, y eso que hay que explicar, es decir, cuáles van a ser las consecuencias. Finalmente se llega pues a la necesidad del estudio, es decir, en este tercer párrafo se debe explicar nombrando, generalmente se hace nombrando el título del tema, la necesidad y la importancia de hacer pues una tesis, una propuesta de mejora, un proyecto de inversión, un plan estratégico, un estudio de caso. Es importancia y necesidad nombrando el título, ¿sí? Ahora, estas
estos tres elementos que se han visto componentes del planteamiento del problema se escribe o se relata de manera narrativa, sin guiones, sin viñetas, ¿no? Son 3 o 4 párrafos de 4 a 10 líneas. Luego vemos algunos ejemplos, ¿no? En el ejemplo de una tesis, ¿no? Ahí vemos la propuesta de título esquemática. Luego podemos ver lo que se ha indicado, ¿no? Es decir, en un primer párrafo se explica la problemática de la variable dependiente. En el segundo párrafo se atribuye como causa la variable independiente. En el tercer párrafo se proyecta el problema futuro, mientras que en el cuarto párrafo se explica la necesidad e importancia de hacer el estudio. En el caso de un trabajo de investigación, que normalmente son trabajos univariados, pues en el primer párrafo solamente se explicará la situación problemática. En el segundo párrafo se proyecta el problema futuro, mientras que en el tercer párrafo se explica la importancia y necesidad de hacer el estudio nombrando el título. Bueno, eso ha sido todo en cuanto a la lección número 2, que corresponde al título y planteamiento de problema. Muchas gracias.